buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que desde el Partido Socialista hemos convocado. En primer lugar, queremos alertar y denunciar el descontrol presupuestario que rige actualmente en el Ayuntamiento. En la contabilidad pública no solamente es necesario tener una situación de tesorería saneada, tener ahorros en el banco, es necesario hacer un control, un seguimiento trimestral para que los gastos que se tienen al año no sean superiores a los ingresos. Es decir, no se puede estar viviendo de las rentas, del dinero que había antes. Todos los años los ingresos tienen que estar igual o superiores a los gastos. Y aquí es donde hay un descontrol, porque la parte de los ingresos se ha descuidado. La confusión que hemos tenido en la regulación del IBI, el desmantelamiento del Departamento de Inspección y, en definitiva, el parón de la actividad que hay en la ciudad, pues repercute negativamente en la recaudación. Por este motivo, resulta que la previsión que el Gobierno hace, es la previsión que el propio Gobierno hace, que ha enviado al Ministerio de Administraciones Públicas, es cerrar con casi 5 millones de euros de inestabilidad. Esa es la previsión que ellos tienen. A la vista de esta previsión, pues es evidente el descontrol que tenemos y, en este contexto, el Gobierno propone una modificación de créditos de 6 millones de euros. La modificación de créditos no es un presupuesto, porque ellos en 16 meses no han elaborado ningún presupuesto. Es una modificación del último presupuesto que aprobamos nosotros. Si la previsión es de -5 casi y le metemos 6 más, pues evidentemente las cosas están bastante mal. Tampoco se puede decir que son cosas para ejecutar al año siguiente, ya que se incumpliría el primer requisito de la modificación, que es que sean gastos necesarios y no demorables al ejercicio siguiente. Es decir, si queremos hacer cosas para enero, febrero o marzo, hay que aprobar el presupuesto de 2025, cosa que tampoco va a ocurrir en esas fechas. A la vista de todo esto, como ya decía antes, existe esa inestabilidad. La intervención del Ayuntamiento emite un informe donde lo pone de manifiesto y dice literalmente que del resultado del informe de evaluación de la estabilidad presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2024, que tiene una necesidad de financiación de un total de 4.989.650,43 euros, es decir, casi 5 millones, y el previsible empeoramiento de esta magnitud tras la aprobación de la modificación. Esto lo dice la intervención. Dice además que los incumplimientos de los objetivos de estabilidad tienen como consecuencia la aplicación de medidas preventivas, correctivas y coercitivas, previstas en los artículos 19 y 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es decir, te está diciendo que habría que hacer un plan económico financiero. Y más adelante, también la intervención nos recuerda que hay que hacer un plan económico financiero para 2 años, no solamente el año en curso, sino son 2 años de ajustes, donde hay que hacer un ajuste similar al desfase que se haya tenido. No es lo mismo si el desfase es de 100.000 euros que si es de 5 o 6 millones de euros, no es lo mismo. Y entonces dice que si ese plan no se hace o se incumple, entran en vigor otras medidas, que es, hablando en castellano, lo que la gente suele decir muchas veces en las noticias, los llamados hombres de negro, que es que te intervienen. Esto implica que para aprobar presupuestos necesitan la autorización del Ministerio. Para ir a los bancos a pedir préstamos tienen más dificultades. Significa que te piden un acuerdo de pleno, certificado del acuerdo de pleno, donde hayas declarado gastos no disponibles por ese importe. Es decir, cerrar cosas o dejar de prestar servicios. Ante esta situación, lo que nosotros le preguntamos a Tomás Rubio en la reunión que tuvimos, lo volvemos a decir ahora y lo diremos mañana en el Pleno, es qué piensa hacer estos 3 meses para atenuar esa situación, y si el año que viene hay que hacer un plan económico financiero, ¿qué plan económico financiero piensa hacer
cómo lo quiere aprobar y con quién lo va a aprobar. Porque es normal que si él nos dice, voten que sí, que es bueno para el pueblo, pues lo peor que hay para el pueblo es hacer un plan económico financiero. Las cosas son buenas o malas según cómo se hagan. El año pasado aprobamos una modificación de créditos donde había ayudas para los comerciantes porque era bueno para el pueblo. El Gobierno puso esas ayudas en Navidad que no servían para nada porque los comercios en esas fechas venden y luego estuvieron 7 meses sin cobrar. No fue bueno para el pueblo. Hacer un plan económico financiero es lo peor que puede pasar. Entonces, es razonable que si él quiere que nos montemos en un tren, pues es razonable que nosotros queramos saber dónde va ese tren. Y el problema es que la sensación que tenemos es que el maquinista no tiene ni idea de dónde va ese tren. ¿Qué servicios quiere dejar de prestar si hay un plan económico financiero? Cierre del conservatorio, de la piscina, del Capitol, dejar de prestar servicios como los consejos comarcales, no lo sé. Entonces, tenemos que saber qué es lo que quiere hacer si se da esa situación, tal y como dicen a día de hoy las previsiones. Y finalmente, si esto no se da, pues tenemos que recordar, el responsable del descontrol presupuestario es el alcalde y la concejala de Hacienda. Ellos son los que han elaborado la modificación y las cosas como ellos han querido. Y si ellos no dan explicación de cómo van a seguir, de qué plan hay, pues siempre tienen la posibilidad de aprobar lo que crean oportuno con sus votos. En la Administración central y Administración regional se prevé la convocatoria de elecciones, en los ayuntamientos no. En los ayuntamientos el alcalde puede aprobar las modificaciones de crédito que considere, vinculándolo a una cuestión de confianza. Pero obviamente, si no nos explica cuál va a ser el plan económico financiero que va a hacer y qué piensa hacer estos 3 meses para revertir la situación, difícilmente podemos ser cómplices de esa política presupuestaria. Él tiene en su mano ser el responsable y él tiene en su mano seguir adelante o, por el contrario, tiene en su mano dar las explicaciones, exponer su plan y conseguir los apoyos, como muchas veces se ha hecho en este ayuntamiento. Y ya pues sigue hablando mi compañera María Jesús. Quiero ser breve y, como pedía Tomás Rubio la semana pasada, mirar a los vecinos y vecinas a los ojos y decirle la verdad. Tomás Rubio no necesita los votos del PSOE para aprobar ni la modificación de crédito ni el presupuesto. Puede aprobarlo en solitario y lo podía haber aprobado en mayo. Lo digo mirando a los ojos. No necesita los votos de nadie para aprobarlo, porque la ley le da los mecanismos para hacerlo. Lo único que está haciendo Tomás Rubio es eludir su responsabilidad y anteponer cualquier interés personal y partidista al de ciezanos y ciezanas. Lo ha explicado muy claro mi compañero Antonio Ignacio. Nos ha llevado a una situación límite por su nefasta gestión presupuestaria y tiene que aclarar antes de nada cómo lo va a resolver. Pues ya le está diciendo el interventor del Ayuntamiento de Cieza, y no se lo dice el Partido Socialista, se lo dice el interventor, que la modificación empeora más la situación que acaba de explicar perfectamente mi compañero. Que deje de una vez el victimismo y salga y explique cómo piensa resolver los problemas que tiene. Nosotros, como ha dicho mi compañero, se lo hemos preguntado y no nos han respondido. No tienen plan para responder a la situación que ellos mismos han generado. Señor Tomás Rubio, deje de engañar a sus vecinos y vecinas. Lleva desde mayo eludiendo su responsabilidad. Quiere ser alcalde para hacerse fotos, pero cuando se trata de gestionar y de resolver los problemas, mira hacia el resto de concejales. Ha mentido diciendo que la piscina depende de la modificación de créditos. Es falso. La piscina depende de que usted y su gobierno no han contratado el gas, aun sabiendo que el contrato acababa hoy. Y lo saben, igual que todos los demás, desde el año pasado cuando lo contrataron. Es falta de planificación y de gestión. La paralización de las obras del jinete no depende de la modificación. El cobro del IBI en 2 plazos no depende de la modificación. La recogida de basuras no depende de la modificación y funciona peor que nunca.
La falta de limpieza viaria no depende de la modificación. El ninguneo a la banda municipal de música no depende de la modificación de créditos. La ausencia de programación en el centro de ocio joven no depende de la modificación. La supresión de Tírate al barrio no depende de la modificación. La falta de mantenimiento de los pasos de peatones no depende de la modificación. El retraso en la ejecución de subvenciones y la devolución de algunas de ellas no depende de la modificación. Las incidencias de la vía pública sin resolver no dependen de la modificación. La falta de efectivos en la policía local no dependen de la modificación. El desmantelamiento de los centros de empleo, de emprendimiento y empleo juvenil no dependen de la modificación. Y paro ya, aunque podría seguir con muchas más cosas. Todo eso depende, y muchas más, depende única y exclusivamente de su incapacidad para gestionar y gobernar desde el minuto 1. Está mintiendo, como ha dicho mi compañero, diciendo que los gastos no son demorables. No engañe más a los vecinos. Ya presentaron una memoria con datos falsos que no han podido rebatir porque decíamos la verdad. Decían que hacía falta en algunas partidas y luego se gastaron el dinero, más de 70.000 euros, en publicidad. Y lo van a volver a hacer. Sabe que es materialmente imposible ejecutar la mayoría de las cosas que vienen en la modificación, que va a generar un problema a futuro y no va a resolver casi nada. Y aún así, sigue adelante. No está respetando su cargo como alcalde de Cieza, señor Tomás Rubio. Está haciendo un uso partidista de la institución, demostrando el poco respeto que le tiene, actuando como si fuera su cortijo. Los vídeos que llevan sus concejales todo el fin de semana enviando a asociaciones y colectivos utilizan la imagen de la institución para una campaña política, donde unos son los buenos y otros son los malos, donde intenta amedrentar, presionar, chantajear, sin dar una explicación de lo que le estamos pidiendo que explique. Eso lo único que demuestra es que no tiene ni idea de dónde está y que lo único que le preocupa es su imagen y su interés personal y de partido. Voy a terminar pidiéndole que por una vez, desde que es alcalde, sea valiente, que mire a los ciezanos y ciezanas a la cara y les explique ¿por qué no aprueba la modificación si es tan importante y tan buena para Cieza? Tiene la forma de hacerlo. Podría haberlo hecho en mayo y no lo ha hecho. Deje de mentir y de liar a los vecinos y asuma de una vez su responsabilidad. Muchas gracias.